importante hacer un buen diagnóstico y hacer un buen tratamiento. El tratamiento es con la deferoxamina, pues lastimosamente en nuestro medio no la tenemos. Como pueden decir, es algo bien frecuente, pero no tenemos este medicamento en nuestro medio. A veces lo traemos de forma de importación para estos pacientes, pero a veces, como les digo, por falta del antídoto fallecen varios pacientes, ¿no? Ver sobre todo si tiene un valor de más de 500 miligramos por decilitro de hierro, intoxicación severa o grave, con toxicidad pulmonar, y pues el color de orina vino rosado, etcétera, ¿no? Una infusión de 15 miligramos kilogramo hora de feroxamina. Pues la otra alternativa sería una plasmaferesis o radialis, ¿no? Intoxicación por productos domésticos. Cuando son una sustancia con álcool, se va a ocasionar necrosis por licuefacción, y si es por un producto ácido, una necrosis por coagulación, ¿no? La clínica: dolor abdominal, babeo, vómito, rechazo a la alimentación, pacientes que debutan a veces con datos ya de choque, mal perfundido, datos de hipoperfusión visceral, etcétera, ¿no? También se la retirada inmediata del producto, un lavado abundante con agua, una endoscopia dentro de las 24 horas para ver las lesiones asociadas, no realizar lavado gástrico ni administrar carbón activado en estos pacientes, ¿no? Sobre todo pacientes con intoxicación por soda cáustica, amoníaco, ácido bórico, acético, úrico. A veces se dan, digamos, rara vez, digamos, en mi experiencia, sí, digamos, por soda cáustica he visto un par de veces. Pues los otros productos no los he logrado ver, ¿no? Intoxicación por inhibidores de la colinesterasa, organofosforados, algo también muy frecuente en nuestro medio, sobre todo en pacientes que viven en la parte de los yungas, que usan muchos pesticidas, herbicidas, etcétera, para cultivos. Pues lastimosamente estas personas de este lugar, nuestro medio, conocen muy bien el tóxico, ¿no? Conocen a la perfección cuál es el tóxico y es real, y cuál es el tóxico que es un pesticida trucho, digamos, por decirlo así, que no es, digamos, o sea, o que está mezclado. Ellos conocen muy bien y lo guardan, digamos, en sus casas, en botellas de refresco, y a veces el niño piensa que es refresco y lo toma pensando que es una Coca-Cola o algo así, y pues se intoxican y a veces fallecen, ¿no? Por eso ya es negligencia de los padres. Obviamente, lo que decíamos al principio de la plática, es negligencia de los padres, ¿no? Vemos, ¿no? La unión, digamos, de acuerdo, digamos, al tóxico, vamos a ver los síntomas musculoesqueléticos y nicotínicos clásicos, ¿no? En pediatría. Tiene una intoxicación por receptores muscarínicos, van a tener paciente con diarrea, uresis o micción, miosis, broncorrea, broncoespasmo, bradicardia, emesis, lagrimeo, diarrea. Y un paciente con intoxicación nicotínica, vamos a tener paciente con taquicardia, arritmia, hipertensión, debilidad muscular, temblores, fasciculaciones, hipoventilación. El tratamiento de retiro inmediato de la exposición, hacer un buen lavado gástrico, administrar carbón activado, soporte básico, ¿no? al ABCD, el antídoto, la atropina es lo que más tenemos en nuestro medio, pero lastimosamente la atropina solo sirve para los antagonistas del tipo muscarínico, como dice ahí, no nos va a servir, digamos, para el tipo nicotínico, lastimosamente. Revierte las secreciones respiratorias y los datos de broncoespasmo. Y pues la pralidoxima es el antídoto ideal, ¿no? Ideal para la intoxicación por organofosforados, porque tanto en los muscarínicos como en los nicotínicos, ¿no? Pues es un antídoto que lastimosamente igual no lo tenemos en nuestro medio. Las secuelas pueden ser una polineuropatía, síntomas neuropsiquiátricos, las intoxicaciones por hidrocarburos, una neumonía por aspiración, una inactivación de los neopósitos tipo 2 que va a condicionar ectasias, disminución del volumen de la capacidad residual funcional, por la deficiencia del surfactante, un viscoso inmensamente proporcional a la neumonitis que se ha condicionado a la aspiración de los hidrocarburos. El tetracloruro de carbono puede ocasionar más hepática, el benceno puede condicionar al cáncer, el cloruro de metilo que está implicado con la intoxicación por monóxido de carbono, el nitrobenceno y la anilina que condicionan un aumento de la metahemoglobina. Y bueno, vemos la clínica, ¿no? Sobre todo la parte respiratoria, depresión del estado de conciencia, estrés respiratorio, insuficiencia respiratoria,
pues pueden ocasionar arritmias y muertes por una sensibilización al miocardio, las catecolaminas endógenas. El tratamiento es la asistencia respiratoria mecánica, la ventilación de alta frecuencia, la ventilación por membrana extracorpórea, el ECMO, los beta bloqueantes cuando existe una hipersensibilización al miocardio documentado, intoxicación por alcoholes, ¿no? El metanol, el glucol, paciente con somnolencia, embriaguez, náuseas, vómitos. Cuando la concentración de metanol en la sangre, digamos, está muy elevada, vemos la osmolaridad. Pues sobre todo en estos pacientes, generalmente, digamos, hacer un lavado, si es eliminado, digamos, tóxico, y pues el manejo es de soporte, ¿no? Intoxicación por alcoholes tóxicos como el etanol, indicaciones cuando el nivel sérico está más de 20 miligramos por decilitro, y pues se pone, digamos, el formipisol, que igual no hay tampoco en nuestro medio cada 12 horas. La hemodiálisis sería, digamos, como que lo más indicado, la diálisis, ¿no? Para este tipo de pacientes con intoxicación por metanol, etanol, cuando todavía hay acidosis refractaria al manejo médico, trastornos hidroelectrolíticos que no son controlados por las correcciones, una insuficiencia renal secundaria severa, entonces estamos por la diálisis, ¿no? Por gases tóxicos, intoxicación por monóxido de carbono, también muy frecuente en nuestro medio. Recordar que tiene una vida media de 4 a 6 horas de la carboxihemoglobina, tienen 200 veces más actividad que el oxígeno de la hemoglobina, el oxígeno que el dióxido de carbono, digamos, a nivel de la hemoglobina, por eso tiende a unirse más. Y a veces no podemos lastimosamente valorar si el paciente está con datos de saturación, porque igual va el sensor, digamos, la luz del pulso oxímetro nos va a mostrar que está saturando arriba de 90, pero es un valor irreal, no es real, porque más bien por incremento de la carboxihemoglobina, y de acuerdo a los datos de intoxicación leve, moderada y grave, vamos a ver la clínica. El paciente incluso puede debutar coma, convulsiones, isquemia miocárdica, acidosis, colapso cardiovascular, incluso fallecimiento. Y pues, ¿qué es lo que vemos, no? La concentración de la carboxihemoglobina en la gasometría arterial que tomamos en los pacientes está arriba de 25, es una intoxicación severa. Si digamos, está arriba de 10%, nos asustamos, y está con intoxicación, y el tratamiento obviamente es la cámara hiperbárica, ¿no? El oxígeno hiperbárico, una sesión de 30 minutos. La otra alternativa sería darle oxígeno al 100%, pero no lo vas a ventilar al paciente por una hora y media, digamos, ponerle esa sería la otra alternativa, aislar la vía aérea y conectar a la máquina, y en la máquina titular la FIO hasta el 100%, ¿no? Pero en varios casos no vas a dormir para un par de horas, ¿no? No, pues vas a tener que unas 24 o 48 horas, digamos, condicionar la resistencia respiratoria y mecánica, peor si tienes esta concentración de carboxihemoglobina, midiendo cada 8 o cada 6 horas cómo va disminuyendo la carboxihemoglobina, ¿no? Este sería el tratamiento de elección. A veces no se lo tiene, pero ahí hay varios centros, ¿no? Ahora, antes no había mucho, digamos, del oxígeno puro, ¿no? Ahora ya hay muchos, no solamente para esta patología, sino para otras patologías también. Las secuelas, efectos cognitivos, retardo mental, etcétera. El cianuro de hidrógeno, nivel citocromo de oxidasa, paciente que se va a manifestar con cefalea, agitación, confusión, pérdida de la conciencia. Bueno, vemos de un paciente con acidosis láctica, un lactato de más de 10 milimoles litro, ve cómo está la saturación venosa central, el tratamiento de oxígeno, los antídotos con nitritos, sulfatos de sodio, la hidroxicobalamina, la cianocobalamina, vemos cómo está la coloración de piel, la orina, puede ocasionar una hipertensión transitoria, etc., ¿no? Bueno, ahí vamos dando un resumen, ¿no? de lo que hemos platicado, digamos, de los tóxicos, pues antídotos adicionales, esto, toxicidad por el veneno de la viuda negra, la toxina botulínica, los bloqueantes de los canales de Cash, reacciones distónicas, el flúor, la heparina, el antídoto aquí es igual, a veces preguntan, ¿no? ¿Cuál es el antídoto de una intoxicación por heparina? Pues la protamina, ¿no? El metotrexato, el ácido folínico, ¿no? Su antídoto, el envenenamiento por serpientes, anticuerpos específicos para la familia de la Crotalidae, los bloqueantes de los canales de calcio, uso de intoxicación por antidepresivos tricíclicos, antiarrítmicos, bicarbonato de sodio, ¿no? Los antídotos adicionales, ¿no?
bueno, el algoritmo del manejo del paciente con intoxicación, pues vamos a pasar al siguiente tema. Ya, muy bien. ¿Visualizan mi pantalla? ¿Pueden visualizar en pantalla? Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a ir con este último tema ya de la noche, apendicitis aguda. Como podemos ver, digamos, dentro de las generalidades, para la obstrucción luminal del apéndice secal hay una hiperplasia linfoide, puede ser obstruido por el fecalito, por algún parásito, cuerpo extraño, tumores, eso incrementa la presión intraluminal, ocasiona congestión, edema, alteración en la perfusión, isquemia de la pared, invasión bacteriana y necrosis, ¿no? Lo que conocemos, ¿no? Podemos ver ahí los folículos linfoides submucosos, que en el nacimiento son muy escasos, en la infancia se duplican y en la adolescencia tienen su mayor número. Por ende, ahí, digamos que es más frecuente que ya niñas preescolares, adolescentes, ¿no? Después de los 30 años, muy raro, muy rarísimo, ¿no? Bueno, las causas en menores de 5 años, como podemos ver ahí, el agrandamiento de folículos linfoides, el fecalito, cuerpo extraño, a veces las pepas, ¿no? Semillas de frutas, etcétera, parásitos, tumores, la torsión apendicular, el traumatismo cerrado, etcétera, ¿no? Y dentro de la sobreinfección bacteriana, las bacterias implicadas, ahí están las Yersinia, Shigella, Salmonella, y dentro de las virales está la parotiditis, el adenovirus y el Coxsackie, ¿no? Cómo se manifiesta, digamos, clínicamente este paciente va a ser, digamos, la clásica, digamos, el ciclo de Murphy, ¿no? De un dolor que se va a manifestar, digamos, inicialmente en el epigastro, que tiende a migrar a la fosa ilíaca derecha en las siguientes horas, un dolor constante, opresivo, que no remite, ¿no? O sea, desde que inicia el dolor, no remite, ¿no? Y el niño generalmente camina ya o tiende a optar esa porción antiálgica, y pues a veces si pasamos más de 36 horas el diagnóstico, el paciente va a presentarse en un 65% con perforación, datos de irritación peritoneal generalizada, etcétera, ¿no? Ahí está, digamos, una presentación atípica, dolor más frecuente a nivel visceral, dolor somático, diarrea, esto es muy importante, ¿no? Porque a veces esto confunde, digamos, si viene el paciente, si tiene un dolor severo, y el doctor pregunta, pero ¿y su hijo está con diarrea, vómito? Ah, sí, está vomitando y está con diarrea. Ah, bueno, es una gastroenteritis, no pasa nada, señora, de estos medicamentos y ya está, ¿no? Pues no, es 48 horas, vuelve ya con datos de, ya de perforación, digamos, intestinal, datos de peritonitis generalizada, a veces incluso hay, es susceptible a ser demandado al médico por un mal diagnóstico, pues no, a veces se confunden. O sea, en estos casos, cuando hay esa duda, es una gastroenteritis o una apendicitis, pregunten siempre cuál ha sido el primer síntoma que ha iniciado. Si el paciente, si la mamá te dice lo que ha presentado primero ha sido dolor, no descartes una apendicitis aguda. Si tenía dolor y no le ha calmado y recién ha tenido diarrea. Ahora, si te dice, no, doctor, primero estaba normal y empezó a tener diarrea y recién ha tenido dolor abdominal, listo, entonces, lo más probable es que sea una gastritis, ¿no? Signo de Burney, dolor localizado en la unión del cuadrante anteroexterno con los dos cuadrantes anterointernos, en una línea que está desde el ombligo a la espina ilíaca anterosuperior, ¿no? Signo de Robson, psoas obturador, signo de rebote, ¿no? El de psoas, preocupación profunda a nivel del abdomen, el obturador, dolor a nivel del aductor, luego de la rotación interna del músculo flexionado, sobre todo una apendicitis a nivel del hueco pélvico, signo del psoas, flexión activa del músculo derecho, extensión pasiva de la cadera y cuando, sobre todo, el apéndice es retrocecal, pues hay un montón de síndromes, ¿no? Signos, digamos, para el apéndice, ¿no? Los más usados en pediatría ahí están, ¿no? Estos son el de Robson, el obturador y el de psoas, ¿no? Y pues
la escala de Alvarado, igual que se usa en pediatría para ver, digamos, el paciente con, con apendicitis, si es que tiene una puntuación de 2, es muy bajo, muy poco probable que sea una apendicitis. De 3 a 7 hay que realizar más estudios y más de 8 realmente ya es como que es nomás una apendicitis, ¿no? Y ahí podemos ver los criterios, como mide el dolor, la anorexia, náuseas, vómitos, dolor en la fosa derecha, en el cuadrante inferior derecho, el signo de rebote, el signo de Bloomberg, la temperatura, la leucocitosis, desviación con neutrofilia absoluta, más del 75% de neutrófilos. Y pues dentro de las pruebas de imagen, lo que más nos ayuda en la parte, digamos, es la ecografía, ¿no? La ecografía. Puedes pedir una radiografía, pero generalmente a veces te nota normal, pero lo que tienes que ver es esto, ¿no? La presencia de niveles hidroaéreos, la presencia del borramiento del psoas, la escoliosis compensatoria, la imagen del coprolito, etcétera, ¿no? Pero a veces no se ve, digamos, sobre todo si el cuadro es inicial, no vas a poder ver eso, ya cuando está paciente ya que a quien sea pues el diagnóstico clínicamente vas a ver así, ¿no? La ecografía, tenemos que ver el grosor, ¿no? De la pared del apéndice cervical, la distensión lunar, la presencia del apendicolito, etcétera, es diagnóstico también. La resonancia magnética, la tomografía, pues ya nos confirman al 100%, ¿no? El diagnóstico, ¿no? Ahora bien, el riesgo del diagnóstico incorrecto, digamos, sobre todo en adolescentes o niños menores de 3 años, puede ser, ¿no? Un diagnóstico diferencial, lo que se había dicho, una gastroenteritis infecciosa, el divertículo de Meckel también, sobre todo en los menores de 3 años. En mujeres adolescentes puedes tener quistes ováricos, una ovulación precoz, mucho dolor, laterización, una enfermedad pélvica inflamatoria muy raro, pero se ve también, y un embarazo ectópico muy raro. Sobre todo esto se ha iniciado ya la vida sexual activa al adolescente. Bueno, dentro del enfoque diagnóstico, la clínica no es lo principal, la sospecha diagnóstica, pues la laparotomía, digamos, a veces optamos por hacer una laparotomía de diagnóstico y es negativo en un 2 o un 6%. El inicio de la dieta, la observación, estudios complementarios, etcétera, para descartar esta posibilidad, ¿no? Y el tratamiento es quirúrgico para la remoción. Había antes protocolos que indicaban el tratamiento con antibióticos sistémicos para el tratamiento de la apendicitis no complicada, pero actualmente está, creo que muy en boga, ¿no? Todavía eso. La mayoría opta por la cirugía mínimamente invasiva, como ven ahí, por una laparocentesis, y pues se hacen el diagnóstico por laparoscopía, ¿no? Y pues si el diagnóstico es antes de las 24, 28 horas, el pronóstico es muy bueno, digamos, los 3 días ya está yéndose de alta el paciente y comiendo, ¿no? Ver, digamos, ahora si el paciente es muy grave, paciente ya con peritonitis, más de una semana de evolución, de repente van a estar en terapia intensiva, ¿no? Para su manejo pre y postoperatorio, ¿no? Para ver, digamos, el frenón anticular, el uso de antibióticos, el uso de catéter de drenaje bajo guía para la remoción del apéndice, etcétera, ¿no? Y pues y en estos casos a veces optan por las apéndices diferidas después de 4 a 6 semanas, ¿no? Pero la peritonitis difusa, el manejo inicial de cirugía, antibióticos de amplio espectro, si está perforado, usar un antibiótico, una esfalopramina de tercera generación, con metronidazol, ¿no? Una presencia de urgencia cuando el paciente está, digamos, ya cuando es de choque séptico, no puedes controlar el foco infeccioso, entonces no hay, en esos casos optas por una apendicectomía de urgencia, pero de forma convencional, no, o sea, abierta para visualizar bien, digamos, el intestino, ¿no? Los antibióticos, ver, digamos, a veces tienes que usar, ver la flora típica, si se ha perforado puede haber una subinfección por anaerobios, bacteroides, clostridium, peptococo, no puede ser, por eso usamos metronidazol, si hay real sospecha de perforación. Bacterias grandes más implicadas, digamos, en etiología, como la Escherichia coli, la Pseudomonas, la Enterobacter, la cefalosporina de tercera generación. Pues cuando no está perforada o gangrenada, digamos, otros son este esquema, ampigentaclinda o ampigentametro, o cefotaxima o ceftriaxona metro, o ticastina clavulanato o más gentamicina, ¿no? El uso de analgésicos, pues a veces aumenta, ¿no? El riesgo de errores del diagnóstico. Hasta no estás seguro, no le suministras, ¿no? Un analgésico, hasta no estás seguro del diagnóstico del paciente, ¿no? A veces retrasa el tratamiento, lastimosamente, y es lo que muchamente ocurrimos, porque aquí no tenemos un control de la
expendio de medicamentos, la familia va a la farmacia y le dice, mi hijo le duele la barriga, y pregunta por qué le duele, qué otros síntomas tiene. Directamente le da un antiespasmódico para de contar, ¿no? Eso es una práctica que debemos evitar, ¿no? Pues no hay una técnica de preferencia entre el abordaje abierto o laparoscópico. Obviamente, digamos, la cicatrización de heridas y la reincorporación a la vida cotidiana es mucho más rápido por la vía laparoscópica, pero es mucho más complejo, pacientes sobre todo obesos, en mujeres adolescentes, cuando ya, digamos, hay una perforación con un compromiso intestinal severo, etc. Puede haber. Dentro de las complicaciones están infecciones, abscesos intraabdominales, fístulas, ileos operatorios, las peritonitis, la pieleflebitis, del intestino delgado, la sepsis persistente, la falla multiorgánica, ¿no? Como habíamos dicho, del tiempo de evolución, si el paciente está con muchas horas de evolución, etcétera, ¿no? Pues vemos ahí las complicaciones, ¿no? Cuando tiene una morbilidad de 10 a 45%, es de menos del 10% si no está perforado, pues ya si está perforado, digamos, se incrementa la complicación a un 30%, si es en menos de 5 años a un 80%, ¿no? Y la mortalidad después del tratamiento es baja, ¿no? Del 0.3%. Bien, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Ya, pueden visualizar mi pantalla, me confirman en el chat. Bien, perfecto. Vamos entonces con las preguntas. Ahí está. Excepto uno, ¿qué elementos son importantes en cuanto a la descripción de la exposición de un tóxico? Producto involucrado, dosis, etiqueta, lista de medicamentos en el entorno del niño, localización donde se encontraba el niño, identificar síntomas de acuerdo a la sustancia. Los antecedentes personales no influyen en el manejo. ¿De cuál creen que es el incorrecto? Todos han contestado bien igual esa pregunta, la última, ¿no? Los antecedentes personales no influyen en el manejo. Si un paciente con datos de intoxicación presenta hipertermia, taquicardia e hipertensión, pupilas dilatadas, piel sudorosa, excitabilidad, ¿qué síndrome sospecha? Enérgico, un síndrome tóxico por opiáceos, un síndrome serotoninérgico, un síndrome tóxico por salicilatos, un síndrome de Sjögren. A ver. Aquí, digamos, muchos dicen un síndrome colinérgico, intoxicación por órganos fosforados, ¿no? Pero esto es lo que varía aquí, ¿no? Se van a dar cuenta, miren las pupilas dilatadas, dice aquí. Entonces, eso como que hace, digamos, que no sea esa, ¿no? Entonces es un síndrome serotoninérgico. En cuanto a las pruebas de laboratorio, el hallazgo de hiperglicemia, ¿qué tipo de tóxico es posible que cause este hallazgo, ¿no? Una hiperglicemia, un salicilato al inicio, bloqueantes de los canales de calcio, la cafeína, todos o ninguno, ¿ver? Ya. Todos, ¿no? Igual ahí encuentra todos bien, ¿no? Pueden ocasionar hiperglicemia. En cuanto al electrocardiograma, una prolongación del intervalo PR, ¿en qué intoxicación sospechamos? Cocaína, arsénico, fenotiazina, digoxina, amiodarona. Bien, igual ahí, ¿no? Todos han respondido muy bien, la digoxina, ¿no? Igual estaba en la presentación también. Sobre el lavado gástrico, ¿cuál no corresponde? Normalmente se hace con fisiológico, puede introducir bradicardia por respuesta vagal en la sonda. En la mayoría de las situaciones se recomienda un lavado gástrico. Muy efectivo se realiza en la primera hora. El carbón activado se considera más útil que el lavado gástrico. ¿Cuál no corresponde? A ver. En la mayoría de las situaciones se recomienda, ¿no? Y es lo que les decía, digamos, si hay intoxicación por sustancias, digamos, como lavandina, digamos, ¿no? O soda cáustica, no vas a reexponer, digamos, en la mucosa nuevamente al tóxico. En esos casos no harás un lavado gástrico, pues no, ese es el incorrecto, no es ese
todas las situaciones. La protamina sirve como antídoto para, como les digo, es pregunta de resistencia a esto, ¿no? Bloqueantes de los canales de sodio, toxina botulínica, heparina, flúor, ninguno. ¿Ver? Es lo que les decía, ¿no? La heparina. Uno es incorrecto respecto al paracetamol, medicamento presente en las casas de manera habitual. Metabolito activo, el N-acetil-benzoquinonime. La dosis tóxica, más de 200 miligramos en niños. La dosis única tóxica en adolescentes es de 7.5 a 10 gramos. A ver, ¿cuál es el incorrecto? Todos, ¿no? Entonces está muy bien. Todos son correctos. Bien. ¿Cuál es la dosis tóxica del ibuprofeno? A ver, 100, 200, 400, 600. La C, ¿no? La de 400 miligramos. Bien. ¿Qué acción se debe tomar en caso de intoxicación por cáusticos? Uso de corticoides antibióticos, provocar el vómito, lavado con agua y retiro del producto, lavado gástrico con carbón activado, ninguno. A ver. Eso, ¿no? Lavado con agua y el retiro de producto. Bueno, vamos a pasar al segundo tema. Sobre los folículos linfoides submucosos, ¿en qué edad alcanzan su mayor número? Al nacimiento, en la infancia y adolescencia, más de 30 años. Eso, ¿no? Muy bien, igual todos han contestado bien, en la adolescencia. Marque lo incorrecto respecto a la sobreinfección bacteriana que interviene en la infección en pacientes con apendicitis aguda, como etiología. Yersinia, Salmonella, Shigella, Coxsackie, todos son correctos. A ver, ¿qué es lo que piensan? Eso, a ver, muy bien. ¿No? O sea, esas tres sí son, digamos, como multiplicadas, ¿no? Estaba ahí en la diapositiva. ¿En qué edad es menos frecuente la apendicitis aguda y representa el 1%? En los pacientes de 5 a 6 años, preescolares, de 2 años escolares, menos de 3 años. Bien, igual todos han bien ahí, menos de 3 años, ¿no? El dolor somático en la apendicitis se debe a una afectación de las superficies peritoneales parietales, por el apéndice extendido, por la diarrea, es un dolor tipo cólico, todos. A ver, eso, muy bien, igual todos ahí están muy bien, ¿no? Afectación de los peritoneales, ¿no? Parietales. El uso de analgésicos en la apendicitis en niños, uno de los siguientes es correcto. El uso de analgésicos no modifica la enfermedad, el uso de morfina no modifica la presión diagnóstica, no es importante el uso de analgésicos. El analgésico solo se puede ser indicado por el cirujano, todos son correctos. A ver. ¿No? El uso de morfina no modifica, digamos, la presión diagnóstica. A veces como que prefieres, digamos, o sea, igual es poco usado, ¿no? O sea, en nuestro medio, digamos. O sea, no vas a usar, no todos el servicio de urgencia se usa de forma rutinaria, ¿no? La morfina, es raro ahí. Pero bueno, el signo de McBurney es el dolor localizado en la unión de los 2/3 y el tercio medio a nivel de una línea de la espina ilíaca anterosuperior derecha al ombligo. Es el dolor de rebote, es la palpación profunda del abdomen seguida de liberación súbita, es secundaria a la flexión activa del músculo derecho, a la extensión pasiva de la cadera, es el dolor en el aductor después de la rotación interna del músculo flexionado. Bueno, sí, ¿no? La primera, ¿no? No había donde perderse. Una puntuación 5 en la escala de Alvarado, ¿qué significa? Una apendicitis en la apendicitis pediátrica. Tiene diagnósticos, probabilidad baja, es una apendicitis ya confirmada, indeterminado, requiere más estudios, ninguno o todos. A ver qué es lo que tiene. Eso, ¿no? De 5 a 7 lo hemos dicho, ¿no? Es indeterminado, requiere más, arriba de 8 puntos ya confirmado, ¿no? ¿Qué estudio se considera el patrón de oro para el diagnóstico de apendicitis? La ecografía, la tomografía, la gamografía, la resonancia. Eso, lo que habíamos dicho en la diapositiva, ¿no? Lo que te va a confirmar, digamos, ya el diagnóstico como tal, digamos, la tomografía, ¿no? Pero no todas las tomografías, ¿no? O sea, te vas más en la clínica, de repente una estudio de ecografía, ¿no? Pero es lo que dice, ¿no? La literatura. Sobre el diagnóstico de la apendicitis, un paciente que presenta diarrea y vómitos iniciales
y predomina, ¿qué diagnóstico es más probable que tenga? Solamente una gastroenteritis, es nomás una apendicitis, una disentería, una infección urinaria. A ver qué es lo que piensan. Eso, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Si ha debutado con diarrea y vómito, después ha tenido dolor, gastroenteritis. Este es lo contrario, ¿no? Tenía dolor y después ha tenido diarrea. Ahí no descartes que sea una apendicitis, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje más bajo habitual de una laparotomía negativa? 5%, 2.6, 10 a 20, 36. Estaba igual en la diapositiva, ¿no? El 2.6%, ¿no? El tratamiento del flemón apendicular sin componente líquido es tratamiento antibiótico, cirugía inmediata, cirugía programada, apendicectomía. Eso es lo que le hemos visto, ¿no? El tratamiento a veces de algunos protocolos para el flemón, que no hay, digamos, componente de líquido, usan un tratamiento antibiótico sistémico y hacen una cirugía diferida, una apendicectomía diferida a las 4 a las 6 semanas, ¿no? ¿Cuál es el tiempo para una apendicitis en un intervalo? ¿Una semana, 48 horas, 4 o 6 semanas, 2 años? Eso, ¿no? 4 o 6 semanas, ¿no? Para la resolución. Bueno, muchas gracias por la atención, por aguantar, ¿no? Tanto tiempo, digamos, ahí. Pues, si tienen alguna duda, creo que están igual, ya cansados también, al igual que yo. Entonces, no, me lo hacen saber, ¿no? Al grupo, digamos, ¿no? No hay ningún problema, digamos, sino al WhatsApp y ya está. Y pues voy a subir, digamos, las preguntas de TEC al grupo, no se preocupen, ¿ok? Y pues gracias por la atención nuevamente, ¿no? Continúen estudiando, ya falta muy poquito. Entonces, vayan perfeccionando ya los temas que le faltan, lo que vean, ¿no? Que están fallando, qué sé yo, que no la capta muy bien, repasen nuevamente y tienen la ayuda de los resúmenes que les va a ayudar bastante también, porque a veces no se cansa ya leer todo, ¿no? Y es peor en ese tiempo ya que estamos muy cortos. Muchas gracias y hasta la próxima clase. Me supo de ella de mi curso, me ha dicho. Y venido hasta el cabo, me ha dicho. Mi mamá me ha dicho siempre, te voy a cambiar de colegio nomás la variación y va a agarrar estandarte. Por eso me he ido. Estaba en el D y la Isabel ya ha venido.